Y hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren perfectamente bien. Y bueno, como vieron el título del video, les voy a enseñar a cómo instalar skins de cualquier tipo, ya sean de animes, videojuegos, superhéroes, famosos, etcétera, etcétera y etcétera. Y todo esto para su GTA. Entonces espero que dejen su grandioso like y suscríbanse para comenzar el video. Por cierto, si el video te parece muy complejo o muy tedioso para realizar los pasos, pueden contactarme por Instagram, que voy a estar respondiendo mensajes para ayudas personalizadas, es decir que yo voy a instalarles todos los pets que quieran. Obviamente todo esto tiene un costo y las plataformas que uso son Discord y Anidex, pero de todas formas trataré de ir directo al grano para que no se enreden y no la caguen. Y bueno, en la descripción voy a dejar los enlaces de descarga de los complementos que vamos a ocupar para la integración del pet. Y en los comentarios voy a dejar mis enlaces de descarga, que serían siendo mis archivos míos que yo ya los descargué. Así que ustedes deciden cuál usar. Ambos son iguales. Y antes de empezar les recomiendo que hagan una copia de seguridad del archivo principal de GTA, porque yo sé que a veces el GTA puede tardar en descargarse hasta 8 horas. Eso depende también de su internet, así que si tienen internet de la NASA, pues hagan una copia de seguridad. Bueno, acá me encuentro en el escritorio y acá están los 8 archivos que son de WinZar y un archivo .exe que acá contiene el OpenIV4. Entonces estos 9 archivos son muy importantes. Si le falta uno, pues no les va a funcionar. Entonces en la descripción van a estar todos estos archivos. Ustedes descárguenlo todos y yo les recomiendo que lo dejen en este orden. Este es el script. Bueno, en la descripción ya va a estar en una lista y acomódenlo así. O ya depende de ustedes, ¿ya? Pero yo les recomiendo que lo tengan así. Entonces, una vez ya teniendo todo en orden o como quieran, nos vamos a la ubicación de GTA. En este caso yo lo tengo en disco local D. Siempre cuando están descargando algún videojuego les pide una asignación de ubicación, pues tienen que recordar eso. Normalmente la mayoría lo tiene en disco local C, pero yo lo tengo en el D. Steam Library lo tengo por Steam, Steam Maps, Common, y acá está. Y esta es la copia que tengo, esta es la original. Abro esto. La original es la que vamos a ocupar, ¿no? Y vuelvo acá, y acá tengo todo ordenado, gente. En la descripción, la lista que van a ver también va a estar en esta orden. Así que yo les recomiendo que también hagan lo mismo que yo, o hagan como quieran, eso ya depende de ustedes, pero no se quejen luego. Entonces, el primer archivo que vamos a abrir sería el script hub 5, carpeta bin. Está cagada. Bueno, abrimos, seleccionamos los 3 y lo pasamos. 2 archivos DLL y uno con .asi, reemplazar. Y listo, vamos a cerrar. La segunda, que sería el script hub 5.net. Agarro son 8 archivos y los suelto para acá. Reemplazar. Estos archivos los estoy pasando al GTA, a la carpeta principal. No todos, hasta una cierta parte. Después el path file, el limit and heap ajuster ini files. Abrir. Y acá simplemente tenemos que pasar 2 archivos. Son 2 archivos ini, simplemente estos 2. El archivo de texto no, simplemente soltamos estos 2. Y listo, reemplazar. Cerramos. Abrimos el heap ajuster ini. Y acá simplemente vamos a pasar el archivo con terminación ASCII, .ASCII, que sería este. Y nada más, reemplazar. Y cierro esto. Y este sería el último, el path file limit ajuster. No se vayan a confundir. Acá hay otro path file que es es ini files. A ver, es este ini files. Y este es path file limit ajuster. Pero de todas formas, esta simplemente se pasa el .asi también. Así que solo se pasa esta. Lo ponemos y ya está. Reemplazar. Cerramos. Listo. Abrimos la carpeta Release Zip, que acá contiene el Native UI. Y vamos a Scripts. En caso si no lo tienen en la carpeta de Scripts, pues tienen que crear de esta forma. Le dan en nuevo,
carpeta y ponen scripts. En este caso yo no lo hago porque ya lo tengo, y puede ser que también algunos ya lo tengan. Entonces yo simplemente voy a abrir esta carpeta scripts, voy a agarrar estos dos y los paso para acá, reemplazar y listo. Cierro y abro el addon Pets WinRAR. Y acá primeramente me voy a scripts. El pet selector lo paso a la carpeta de scripts ya que estoy acá. Y listo, reemplazar. Me voy atrás acá. Entro, espero acá y también regreso atrás acá. Y en esta parte voy a pasar el addon Pets editor y el addon Pets Bars, algo así se llama. Y lo suelto aquí. Reemplazar, bueno, a mí me dice reemplazar porque ya lo tengo, y posiblemente a ustedes también les salga reemplazar porque estamos reemplazando archivos. ¿Ya? Bueno, la ventana de GTA 5 lo voy a minimizar. Esto también lo voy a minimizar porque más adelante lo vamos a ocupar. Y voy a instalar el Obit Setup, un archivo exe, inglés. Aceptar, continúen, sí. Acá está instalándose. Y cerrar. Y acá está el OpenIV4. Lo voy a abrir, doble clic. Grand Theft Auto 5, Windows, que es esta. Y acá vamos a buscar la localización de nuestro GTA. Entonces le damos en Browse. Y yo dije que lo tenía en disco local D, pues acá está, disco local D, está en Library, está en Maps, Common y GTA 5. En ocasiones quizás no le redireccione como a mí, entonces tienen que buscarlo por su cuenta. En este caso ya lo encontró y simplemente le doy seleccionar carpeta nada más. Y listo, acá está todo bien, le doy continúe. Y también en ocasiones les puede salir esto en rojo, y esto se debe a una configuración interna de su PC. Es como algunos permisos de administrador, algo así. La solución es muy sencilla, pero no lo voy a explicar porque he visto que acá en YouTube hay muchos videos. Entonces si les sale acá algún error, pues simplemente vayan a YouTube y pongan el error que les sale, y van a ver que se van a encontrar con varios videos. En este caso me sale en verde, y yo pienso que también a la mayoría de todos ustedes les va a salir en verde, así que no hay de qué preocuparse. Yo pienso que van a ser algunos casos especiales. Entonces le doy continúe. Dejamos que se cargue. Bueno, acá está. Lo voy a poner en grande. Me voy a Tools, Opciones, Lenguaje Español, o ponen el idioma que hablan. Luego vuelvo a Herramientas, ASI Manager. Bueno, en este caso yo ya lo tengo instalado. Ustedes instalan el OpenIV4.ASI y nada más. Y luego le dan en cerrar. Activan modo edición. Le dicen que sí. Ahora nos vamos a Update por 64. A DLC Packs. Addon Pets. En este caso yo ya lo tengo, pero tienen que hacerlo así. Abrimos la carpeta WinRAR o la ventana WinRAR que dejamos y nos vamos a DLC Packs de Addon Pets. DLC Packs, y acá está Addon Pets. Esto simplemente lo tienen que soltar acá y listo. Y la primera vez seguramente les va a salir por acá abajo. A mí no me sale pues porque yo ya lo tenía, obviamente no. Pero ustedes revisan acá y tiene que salirles Addon Pets, como lo ven acá. Bueno, le picamos al símbolo de GTA, que esto nos lleva a como al menú principal, algo decir por así. Si alguna vez se pierden, pues simplemente en donde quiera que estén, simplemente píquenle acá y automáticamente los va a traer acá, que sería como el menú principal. Vuelvo a repetir. Bueno, acá volvemos a Update. Acá van a tener Update.rpf, Update 2.rpf. Siempre elijan la primera, le damos un clic y mostrar en la carpeta de mods. Nos vamos a Common, a Data, y acá buscamos DLS Leaks. Acá está DLS Leaks, perdón, .xml. Le damos un clic y editar. Nos vamos a la parte final. Pasamos a este otro lado a la carpeta WinRAR. Le damos un clic y vamos a copiar el nombre del archivo, control más C, y vamos acá. Si se fijan bien, acá yo ya tengo el ítem de Addon Pets, pero como ustedes lo van a hacer por primera vez, no van a tener esto.
hagan de cuenta que esto nunca no lo vieron y supongamos que esta es la última que tienen ustedes, pues lo que tienen que hacer es borrar lo que está entre llaves, dentro de las llaves, digo de las barras, lo borran y pegan y luego le dan en guardar. Y yo no le doy en guardar porque ya lo tengo, entonces le doy en cancelar y listo. Bueno, ahora cerramos la ventana de Add-on Pets de WinZar y abrimos la siguiente, que sería siendo la GTA Confi V31. Abrimos, nos vamos a GTA Confi V31 otra vez, For More Mods, y acá buscamos el 1,5.x Traffic 1,5.x Pets, que es este, y esto vamos a pasarlo acá. Primeramente nos vamos a ir a regresar otra vez al menú principal, acá, para volver nuevamente a esa misma dirección, que sería Update RPF, un clic, mostrar en la carpeta de mods, Common, Data y acá. Entonces esto lo pasamos acá, simplemente lo vamos a seleccionar y lo soltamos. Y listo, con esto estaríamos terminando la parte más tediosa, suponiendo que me escucharon hasta el más mínimo detalle, ya que esas son las claves para que todo esto les funcione. Pues de aquí en adelante simplemente es añadir los pets. Esto simplemente se hace una vez, así que cuiden muy bien, si lo hacen bien, cuiden muy bien esos archivos modificados. Y bueno, continuemos. En la descripción voy a dejar el link para descargar los pets o las skins o personajes o como lo llamen. Lo tengo por acá. Esto vamos a cerrarlo. Voy a copiar este link, copiar, minimizo y voy a Chrome, lo voy a pegar por acá y pegar. Y bueno, esta página tiene una variedad casi infinita. Tiene hasta 875 listas o páginas. Y eso creo que tiene más. Y yo les recomiendo que descarguen los pets que tengan esto, add-on. O la otra que sería siendo, a ver, acá está. O descarguen con esto, add-on pet. Y esas dos son las que más funcionan, gente, y la que menos errores trae. En esta parte quiero que me presten un poco de su atención. La forma de instalar los pets son de dos maneras. La primera es de manera false y la otra de manera true. Pero la mayor parte, al parecer, las que están en esta página se instalan de manera false, porque he estado un buen rato buscando un pet que se active de manera true y he descargado todo esto. Acá están. De todo esto, el único que se instala de manera true es el Batman, que lo tengo por acá. A ver. Es este, si no me equivoco. Solo este se instala de manera true. Estuve un buen rato buscando para darles un ejemplo y todo lo que ven pues se instala de manera false. Aunque el Thanos no me funciona, sí me funciona, pero cuando lo selecciono pues no aparece la skin, está invisible, ¿ya? Entonces acá ustedes buscan sus personajes, lo que quieran. Una vez ya descargados sus archivos, pues yo les recomiendo que lo arrastren así. Le pican acá, descargas y lo arrastran así. Bueno, eso ya depende de cada uno, ¿no? Entonces yo lo voy a cerrar, o a ver, voy a descargar unos cuantos ya, para hacer un ejemplo. Por ejemplo, el Roman Reigns, voy a descargar unos 3 pets. Voy a poner en cámara rápida. A ver, la de Wing, esta ya la tengo, lo tengo que instalar. Después, a ver. Bueno, acá ya tengo, ayer había descargado para los ejemplos. Por ejemplo, esta me falta instalar. Después, a ver, recuerda. Acá está, Roman Reigns. Les dije que yo lo tenía. Y acá está, voy a tomar Roman Reigns. Y después la tengo, después la de Spider-Man de Wayne. Pero acá está, Wayne, ahí está. Listo, eso yo pienso que es suficiente, esos 3. Lo cierro, vuelvo a la carpeta principal de GTA, que está acá. Esta es la carpeta principal. Y acá está el Add-on Pets Editor, le doy un clic. Y ejecutar como administrador. Muy importante eso. Y acá están todos mis pets que he instalado hasta ahorita. Tengo la de Superman, Batman, Thanos, esta es la que está bugueada. Después Baby Groot, Hulkbuster, Groot, Wonder Woman, Spider-Man, Vladimir Putin, Red Criminal, que es una skin de Free Fire. Después también esta es una skin de Free Fire y Goku Superman. Entonces me faltaría estos 3, ¿ya? Voy a abrir nuevamente el OpenIV 4 o el OpenIV. Y acá seleccionan el GTA 5 Windows, que siempre está en el medio. Activamos modo edición, esto es muy importante. Acá nos vamos a Update por 64, DLC Pads y Add-on Pets, a DLC.rpf, Pets.rpf, y acá es donde se pone todos los pets, todos. Entonces lo muevo por acá. Esto lo voy a minimizar. Primeramente voy a poner estos, que sería primeramente el Spider-Man de Wayne. Abrir. Supongo que se activa de manera falsa. A ver, no recuerdo haber revisado. Sí, se activan de manera falsa. 1, 2, 3, 4, 5. Aunque esto tiene un archivo más. Bueno, voy a agarrar esto y lo paso acá. Lo suelto y listo. Atrás, este también debe ser la misma, pero con diferentes skins. Si se dan cuenta, es Max y la otra es Wayne, solo Wayne. Entonces lo suelto por acá y listo. Cierro.
La siguiente sería la de Roman Reigns. Abrir. Bueno, este es un archivo false. Se activa de manera falsa porque solo son 4. Y lo soltamos por acá. Y acá está Roman Reigns. Cierro. Y este es el Batman que se activa de manera true. A ver. Espero no haberme equivocado. Voy a abrir. Y acá está. Voy a borrar el archivo de texto. Eliminar. Y voy a pasar estos 3. Solo son 3. Una carpeta amarilla y 2 archivos EMT y YFT. Los suelto. Y listo. Y acá vamos a revisar. El archivo true, pues está acá, tiene carpeta amarilla. Solo el pet de Batman solo tiene 2, gente. Por ejemplo, acá está la de Batman. A ver, 1 y 2. Y acá no tiene la de Batman. Entonces lo siguiente que voy a hacer es ir a Open Editor, que lo tengo acá. Lo voy a poner por acá. Y le doy en Pets. Y acá me sale Next Pets, Edit Pet, Delete Pets. Que el delete sería para borrar. Y este sería para editar y para esto. Y este sería para agregar. Entonces acá voy a poner por acá. Por ejemplo, me falta la de Gwen. Voy a copiar nombre. Vuelvo acá y lo voy a pegar. Y voy a borrar YDD y el punto. Y acá rectipe que male sería siendo masculino y female sería siendo femenino. En este caso Gwen es femenino, entonces pongo female y se activa de manera falsa. Le doy en Add Pet y listo. El siguiente sería la también de Gwen, pero con otra skin. Gwen Max, a copiar nombre. ¿Dónde está? Acá está. Pegar. Voy a borrar todo y lo dejo female, false, add pet y listo. Y por último sería la de Roman Reigns. Copiar nombre. Y minimizo esto. Nuevo pet. Pegar. Y voy a borrar la YRD y la Y. Y también el punto. En este caso Roman es hombre. Lo activo de manera male. Y acá false. Y add pet, que sería guardar. Y una vez todo hecho esto, pues acá le doy en Rebuild para recargarlo. Y listo. Ahora voy a entrar al GTA y revisar que todo esté bien. Aunque dudo mucho que la de Gwen no haya funcionado. No voy a hacer cortes, lo voy a poner en cámara rápida. Lo que no me gusta del GTA es que tarda como 5 minutos en ingresar. No importa que tengas la mejor PC del mundo. Modo individual. Presiono la tecla L, que es para abrir el selector de pets. Add-on pets. Y acá voy a buscar a... ¿dónde está? ¿Quién coño me llama? Vladimir, Red Criminal, Gren, Win Max y Roman Reigns. A ver. Acá está la de Roman Reigns. Se vería algo así. Ahí está. Presiono L. A la de Gwen Max. Acá está. Y la de Gwen, que sería algo así. Ah, dale. Ahí está. Y gente, ignoren lo que ven arriba. Eso no tiene nada que ver con el pets. No tiene nada que ver con lo que hicimos. A mí me sale eso en rojo o ese texto en rojo porque es un plugin de streaming de TikTok. Y es que ahorita no estoy en stream y por eso me dice desconectado. Así que a ustedes no les tiene que salir nada de eso. A no ser que también tengan el mismo plugin que yo, ¿no? Pues obviamente les va a salir. Pero si no lo tienen, pues no tendría que salirles eso porque esto es nada que ver. No tiene nada que ver al caso. Es muy aparte. Y algo importante que quiero mencionarles es que en algunas ocasiones la tecla L les puede dejar de funcionar cuando seleccionan algún pet. Y eso se debe a que instalaron mal el pet o lo activaron mal. Entonces tienen que borrarlo, verificar cuál es el pet que está mal. Y en otras ocasiones también al momento de entrar al juego y les cargue todo bien hasta el menú principal y cuando le dan clic en modo individual está cargando y de repente se cierra, es porque también activaron mal los pets. Se debe a eso, gente. En este caso a mí no me dio ningún error porque obviamente lo activé bien, pero puede ser que alguno de ustedes tenga ese tipo de problemas. Me refiero a esto, por ejemplo, donde salgo al menú principal. Bueno, creo que no puedo salir, pero saben a lo que me refiero, ¿no? Y bueno, gente, aprovechando los últimos segundos del video, los invito a que se unan a mi canal de Discord y dejen su like y también suscríbanse, ya que el 95.7% no está suscrito al canal. Así que nos vemos, bye bye.